Contamos con un ejemplar juvenil de anaconda amarilla, ingresó accidentalmente a Uruguay a bordo de una embarcación. Para conocer más, estamos en contacto con Ignacio Echandi de Alternatus Uruguay. Ignacio, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar. Como no, un placer siempre conversar con ustedes. Ignacio, contanos de qué origen es este ejemplar. Bueno, mira, lo que se sabe es que la distribución geográfica de la especie abarca varios países, pero el núcleo de la población, digamos, de donde se supone que se dispersa la especie, está en Iberá, en los esteros de Iberá. Uh-huh. eh, Este, bueno, lo que sucede con esto es que hay un tráfico marítimo, perdón, fluvial, que involucra en la traída de materiales desde Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. uh-huh. Eso se realiza en barcazas, ¿viste? En barcazas que miden 60 metros por 10, que tienen una altura del agua de unos 50 centímetros. Eso se realiza en convoy. Son varias barcazas que vienen juntas, presionando entre ellas vegetación flotante que hay en el río Paraná. Entonces las anacondas y otras serpientes se trepan a las barcazas, y cuando las barcazas se ponen en movimiento, esos animales se refugian arriba de la barcaza y son transportados accidentalmente. Bueno, te iba a preguntar, Y ahí es cuando... te iba a Sí, preguntar, perdóname que te interrumpa, Ignacio, sí, pero a sí, sí, veces está bueno conocer la naturaleza de las diferentes especies, ¿no? sí. Porque a veces uno puede llegar a pensar, entre comillas, románticamente, que el reino animal de alguna manera le corre al humano por una cuestión de supervivencia natural. Hay un componente de curiosidad. Pudo haber subido a la barcaza atrás de una presa. Te lo estoy preguntando desde la total ignorancia. ¿Qué se Sí, puede está buena la conjeturar? pregunta. Está buena la pregunta. Hay un comportamiento comprobado en esta especie, y es que al ser acuáticas, ellas necesitan de una termorregulación bastante particular. Recordemos que los reptiles son mal llamados de sangre fría, Es y verdad. ellos no generan calor como los mamíferos, que nosotros nos mantenemos a 37 grados por una cuestión metabólica relacionada con el alimento. Ellas son las economistas del alimento, si se quiere. Comen muy poco, comen una vez cada 10 días quizás. Entonces lo que generan de energía no lo van a gastar, digamos, generando calor. Entonces dependen del calor exterior, del calor ambiental. Ujú. Entonces es que estos animales, para termorregularse, salen a solearse, se suben a troncos que están semi hundidos, a rocas, y bueno, y ellas no entienden la diferencia entre lo natural y lo artificial, y de repente un barco, una barcaza, un objeto, termina sirviendo como una estructura para poder salir a tomar sol. Entonces, eso es lo que hemos notado. También ha habido casos, esta es la séptima que aparece. En otros Ajá. casos, han subido, ¿viste las cubiertas que ponen entre los barcos para que la colisión, digamos, contra los muelles y eso no los rompa, Sí, esas, sí, esas cubiertas de auto en sí. desuso? Bueno, eso junta agua también. Y el agua, dentro de una goma negra, está a más temperatura que el agua del río. Entonces eso hace que sea también un atrayente para el animal, para que pueda absorber un poco de calor también. Entonces nosotros las ideas que manejamos son más que nada esas, que son subidas para tomar sol, y que cuando empiezan a moverse, bueno, se refugian donde puede. Estas barcazas vienen con mucho material, por ejemplo, material de hierro, piedra, Que material juntan que se calor, utiliza. Sí, sí, sí. ¿no? Y es una superficie que, sí, claro, claro, sí, sí, Que puede ser, totalmente. que puede ser hóspita para el animal de alguna manera, me imagino. Claro, por un rato sí, pero después, bueno, se pone en movimiento la cosa y se les complica. Ignacio, estaba pensando que como Alternatus, en los últimos tiempos ustedes han tomado mucha visibilidad en lo que tiene que ver con la opinión pública y en lo que tiene que ver con la Sí. información en general, y uno se pregunta si ha cambiado
la cultura del ser humano hacia este tipo de animales. Estoy hablando de víboras, Entiendo la serpientes. pregunta, sí. Si nos estamos comportando de manera diferente, porque uno de una generación, y los que venían antes que nosotros también, que nos estábamos culturalmente formados como que del león a la víbora, todo bicho que anduviera por la selva, por la jungla, era enemigo del ser humano. Era como que ella te estaba acechando para Exactamente, hacerte está daño, buenísimo lo que estás hablando, ¿no? sí. Y culturalmente Sí, fuimos sí, formados, y en otra época capaz que era un machetazo y afuera el bicho, y ahora hay como exacto, otra cultura, ¿no? Lo que tiene que ver con, por lo menos con un exacto. protocolo. Sí, tal cual lo decís. Eso tiene un nombre, se le llama caza aversiva, ¿viste? Cuando nosotros le damos muerte a un animal porque le tenemos miedo, asco, repulsión, este, digamos que hablamos de ese tipo de caza, que es un tipo dentro de los diferentes que hay. Nosotros notamos que hay una reposición generacional, donde la nueva visión de las generaciones que están llegando ahora es radicalmente diferente. Vamos a tener, como en todo cambio cultural, un montón de gente que se resiste de manera muy intensa a veces y que lo manifiesta y que bueno y que está totalmente en contra de que se haga lo más mínimo por el animal, ya sea este imagínate que de repente tenés gente que está en contra de que un rescatista, porque por suerte hay varios, no somos solo nosotros, vaya a ayudar a un vecino y saque al animal de donde supone un riesgo, en el caso de las venenosas, y y ya hay gente que se resiste a eso, pero es una pequeña parte. Yo creo que sí, que se está viendo cada vez más, digamos, depositar empatía frente a animales que antes eran considerados alimañas, ¿viste? Porque Es antes verdad. hay gente que todavía ni siquiera sabe que son animales, y eso mira que ya es un montón. Que directamente dice, pero son reptiles esos, no son animales, me han dicho a mí. Le digo, no, pero claro, es un grupo de animales. ¿ Sí, cuánto nos falta conocer, Ignacio, eh, el lugar que cada animal ocupa en lo que tiene que ver? Yo te lo voy a decir a lo bruto porque es la imagen que se me viene escolarmente a la cabeza, ¿no? En la pirámide, en el ecosistema. Digo, si bien el ser humano en algunas cosas ha mejorado, seguimos siendo muy burros en ese sentido. Lo digo en el mal sentido de la palabra, porque todos jugamos un papel en la naturaleza. La sí, idea y el papel sí, tal cual. lo principal es mantener un equilibrio, ¿no? Sí, Un equilibrio natural. ¿Cuán conscientes sí. somos y cuánto falta educarnos en ese sentido? Mira, yo creo que falta educarnos desde muchísimas perspectivas. Por ejemplo, desde la ciencia se están descubriendo todo el tiempo interacciones que se producen entre las distintas especies en un ecosistema. Por ejemplo, mira, una serpiente ni siquiera es muy considerado el hecho de que es una dispersora de semillas. Y uno se pone a pensar, o sea que los árboles se están beneficiando de una yarará, por ejemplo, y resulta que sí, porque al ingerir ratones, las semillas que están en el estómago del roedor, van a terminar siendo depositadas con un abono natural que sería la feca de la serpiente en lugares que las aves de repente no transitan o no llegan porque las serpientes se esconden en recovecos y ahí deposita semillas que luego germinan. Y ahí, por ejemplo, te estoy nombrando solamente una interacción que se puede dar, pero resulta que todo el tiempo estamos descubriendo un montón de interacciones entre las distintas especies que conforman lo que es un rol, porque por ejemplo la serpiente tiene muchísimos roles en la naturaleza. Por un lado, es un depredador, ¿verdad? Y ahí nos podemos beneficiar nosotros de lo que es el control de plagas como roedores que transmiten enfermedades como el antivirus, que ahora está tan Es verdad. en boga el tema. Por un lado, podemos hasta beneficiarnos y considerar que es un servicio ecosistémico ese comportamiento en particular. Pero ¿qué pasa? La serpiente no solamente es un depredador, la serpiente también es la presa
de muchos otros animales que ni siquiera tenemos en cuenta, ni siquiera es de público conocimiento que las serpientes tienen una amplia variedad de depredadores. Porque, por ejemplo, el zorro, el zorrillo, el hurón, la comadreja, el gato montés, el ave rapaz, el lagarto y otras culebras también se alimentan de serpientes. Entonces, también beneficia a esa comunidad ecológica y es un rol que de repente está muy subestimado, porque siempre nosotros, desde un punto de vista más antropocéntrico, más de lo que es la importancia para el ser humano, nos fijamos en lo que es un beneficio directo de la especie a nosotros. Y muchas veces la gente dice, pero ¿para qué sirve ese bicho? ¿Para qué sirve? Y bueno, y sirve para muchas cosas, sirve para un beneficio directo, para ser parte en una red trófica que ahora viste que ya el concepto de pirámide ya lo tiramos a una red por justamente este tipo de interacciones que se dan, que son de repente hasta sumamente sutiles, pero que conforman las dinámicas que se dan en un ecosistema dado. Entonces, falta mucho. Nosotros consideramos que hay una brecha bastante grande entre el conocimiento generado por la ciencia y el ciudadano de a pie. Es verdad. Nosotros lo vemos permanentemente. Acá en nuestro centro viene gente que con un montón de información y la parte fundamental es primero tirar abajo lo que ya conocen porque generalmente está plagado de mitos o de malinterpretaciones o de influencias como el cine y de repente tenés gente que tiene una serpiente de 1 metro delante de él y te dice, pero esta te puede comer, ¿verdad? Porque es una anaconda, una cría o lo que sea, o una boa. No, y si las boas comen personas. Y ahí perdemos hasta totalmente el sentido común, ¿no? De un animal de un par de kilos comerse a una persona. Este, las distintas influencias así que van formando el concepto que tiene cada una de las personas es un montón. Hay gente que cree que, por ejemplo, en la película Anaconda, la anaconda se come a las personas, después las vomita de mala que es nomás y se las vuelve a comer, se las come 2 veces. Y porque es malísima. Es mala, y eso, bueno, la gente termina creyéndolo. Totalmente. Ya te digo, en ese sentido, el cine ha utilizado lo efectista en lo que tiene que ver Sí, además con especies que son muy difíciles de manipular también. Muchas veces le tenemos miedo claro, pero a lo que no tenemos el control de han manipular. sabido explotar el miedo. Han Totalmente. sabido explotar el miedo, como dice nuestro amigo Fabián Furtado de Rey Toro, Sí, el miedo motor, esa manera que tienen de utilizar el miedo como una herramienta de recaudación, ¿no? Porque vos tenés totalmente. aracnofobia, vos sabés que hay una película que se llama Pirañaconda, que es una anaconda gigantesca que tiene dientes de piraña que come cocodrilos. Entonces uno ve cómo lo explotan hasta de una manera súper ridícula, pero termina funcionando. Y sí, y Funciona. es lo que tiene la industria se mueve y no importa si te lo voy a vender, no importa lo que vaya a crear. Y además a veces nos olvidamos No, tal cual. de que todo esto tiene un componente educativo. Y hablando del componente educativo, el trabajo que se hace en Alternatus, el trabajo que hace Ignacio y su gente, que es un trabajo excelente realmente. Muchas gracias, No, muchas gracias. tuvimos la oportunidad de ser recibidos por ustedes y fue una experiencia que yo no, la verdad no me lo Qué olvido bueno, sí, nunca, estuvo re lindo. nunca más. Este, y Vos do- sabés que ha mejorado mucho, por suerte. Cuando vengas de nuevo te vas a sorprender de cómo ha cambiado. cómo no, tengo una visita para hacer de forma privada hace tiempo que estoy por darme una vuelta, pero eso después lo conversamos tranquilos Claro porque que sí. me interesa saber sobre la manipulación Ajá, de estas especies que me imagino que cada una de ellas, bueno, tiene, lo voy a decir a lo bruto, tiene su lenguaje, tiene sus sí, vicios, tiene sus sí, formas sí, sí, también, y que todo eso se va totalmente. aprendiendo de alguna manera, ¿no? Así es, así es. Estamos haciendo cursos que son de identificación y manejo de serpientes venenosas para solucionar situaciones de riesgo. Hemos capacitado a Guardia Republicana, bomberos, policías, guardaparques, y viene aumentando esa lista. Así que bueno, en breve vamos a andar publicitando algún. Se nos cortó, me parece.
Hola, hola. Ahí te tengo de vuelta. ¿Volvimos? Bueno, bien, bien, bien. Estabas diciendo qué es lo que se viene, Ignacio. Algún curso, vamos a empezar con algunas capacitaciones. Ahora vamos a estar dentro de poco en San José, que tienen un gran problema con cruceras. Ujú. Fuimos convocados por la Intendencia de allá y vamos a trabajar con la comunidad para que haya, bueno, una autogestión. Ahí que pueda la misma comunidad gestionar el tema de las serpientes venenosas, que es un tema preocupante para la comunidad ahí también. Te propongo por lo menos para hacer, no te digo, no algo no estoy hablándote de una capacitación, pero sí por lo menos un dictado de comportamiento humano frente a un evento, ¿verdad? Sí, De repente yo vivo afuera, o como sea, en algún momento en mi ámbito, en mi hábitat, aparece un ejemplar. ¿Cuáles son sí. cuál es el comportamiento que tenemos que tener como personas que de pronto nunca tuvimos un encuentro? Está bien, Sí, y bueno, y que de alguna manera, por lo menos en primera instancia, tenemos que solucionar la situación. Miramos para abajo de una cómoda y resulta que, no me preguntes cómo, apareció un ejemplar. bueno, bien, es algo que nos consultan permanentemente desde todo el Uruguay. Consultas desde cualquier departamento y situaciones que se dan tanto en Montevideo, en zonas así súper urbanas, como en zonas un poquito más rurales. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno ve una serpiente es mantener distancia si uno no la conoce. Hay mucha gente que sí conoce a las distintas especies, pero también hemos notado que hay mucha gente que tiene información errónea, que cree conocerlas y termina metiendo la pata como un accidente con una coral que hubo una vez. Sí, Entonces, lo mejor es mantener distancia. A 2 metros de una serpiente siempre vas a estar seguro, porque una serpiente no puede morderte físicamente, anatómicamente a 2 metros de distancia. bien. Eso lo que te permite es tomarle una foto, comunicarte, por ejemplo, con nosotros, que siempre estamos disponibles para poder dar una mano. Entonces nosotros a distancia te vamos a poder asesorar en cuanto a qué especie es y te vamos a poder decir cómo solucionarla en el caso de que no se trate de una especie con veneno potencialmente mortal. Ahí la cosa cambia y se trata de buscar a un rescatista que se haya formado en alguna de las capacitaciones que damos, como pasa mucho en Colonia también, Ujú. y ahí se busca que alguno de los voluntarios vaya gratis, deje de laburar, le meta onda y vaya y ayude porque ya hizo un curso para poder manipularlo. Pero muchas situaciones se dan en las que se puede solucionar con cosas que tenés en tu casa porque de repente es una culebra que tiene veneno, pero no es un veneno potencialmente mortal, sino leve. Entonces, bueno, ahí con una pala y con una ramita de repente podés llegar a ayudarte para poder sacarla de la casa, ¿viste? Bien. Entonces yo lo que te diría es eso, una fotografía, una llamada y pasarlo. ¿Y sabes por qué te digo una fotografía? Porque muchas veces nos han dicho que nos han hecho una descripción. Entonces después cuando realmente se encuentra el animal, resulta que el miedo hizo que nosotros tuviéramos una percepción errónea de lo que estábamos viendo. Y de repente confundimos colores o patrones y eso es determinante para poder reconocer una especie. Entonces, una foto y se puede hacer mucho mejor. Ignacio, siempre agradecido por tu generosidad, la tuya y la Pero de por toda la barra. favor, un gusto. Un abrazo enorme y nos vemos pronto, ¿sí? Un abrazo grande. Gracias por la llamada y a las órdenes. Ignacio Echandi de Alternatus Uruguay pasaba por Viva la Tarde.